Hola a todos, hermanos de la Iglesia de la Gracia y quienes nos acompañan de otras congregaciones en nuestro estudio bíblico del día jueves. Ya hemos estado desde bastantes semanas estudiando estos temas de la historia de la Iglesia, esta visión panorámica de la historia de la Iglesia y el día de hoy nos corresponde continuar con un aspecto que comenzó a hablar Alberto la semana pasada y tiene que ver justamente con un producto de la fe cristiana, un producto, una iniciativa, un esfuerzo de nuestros hermanos que hasta el día de hoy nos trae beneficios. Creemos que fueron guiados por el Espíritu Santo, acompañados y asistidos en la elaboración de estos productos que muchos critican, que muchos alaban, pero que tienen bastante utilidad y son muy importantes para el desarrollo de la iglesia. Específicamente es acerca de las confesiones, ese es el tema que vamos a tratar esta semana con nuestro hermano Alberto, pero antes de comenzar en nuestro estudio y antes de hacerle las respectivas preguntas a Alberto, quiero invitarles, amados hermanos, a que nos acerquemos al Señor en oración y roguemos y pidamos por esta reunión. Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias por la posibilidad que nos das de reunirnos de manera virtual en nuestros hogares a través de estos dispositivos, de esta tecnología. Señor, sabemos que tú tienes el control de todas las cosas, Señor, y que nada escapa de tu soberanía y de tu voluntad, Señor. Queremos pedirte en este momento que puedas dirigir nuestras vidas, que podamos entender, comprender, que podamos aplicar también a nuestra vida las verdades relacionadas con esta enseñanza que va a compartir nuestro hermano Alberto. Te damos a ti, Señor, toda la gloria, toda la exaltación, porque solo tú mereces nuestra adoración. Amén. Entonces, amados hermanos, la primera pregunta que vamos a plantear a Alberto y que va a desarrollar en este estudio bíblico tiene que ver justamente con una pregunta muy básica. ¿Qué son las confesiones, Alberto? ¿Qué podemos entender por las confesiones y fundamentalmente qué utilidad tienen para la iglesia? ¿Por qué decimos que las iglesias en la actualidad son confesionales? ¿Qué son las confesiones? Hola Samuel, hola también a cada uno de los que nos están viendo y escuchando en esta ocasión. Miren, no es muy común hoy en día hablar en la iglesia evangélica, ¿no es cierto?, de los credos, de los símbolos de fe o de las confesiones de fe. Estas palabras parecieran más bien sacadas del catolicismo romano y se asocian extrañamente más con un dogmatismo ciego que con una luz doctrinal. Entonces, partamos viendo qué es un credo, qué es una confesión de fe. Bueno, esta es una exposición o declaración de doctrinas o creencias, ¿no es cierto?, de forma resumida, ordenada y precisa, de lo que los escritores creen que se enseña en las escrituras. Y esto es súper importante. Entonces, de manera cortita, podríamos decir que una confesión de fe es simplemente una declaración de fe. ¿Y qué características tienen estas? Estas solo pretenden ser una síntesis extraída de las escrituras, de alguna de las grandes doctrinas del Evangelio. Una de las más nobles, por decirlo así, características que podemos encontrar en una confesión de fe es cuando ésta procura ser tan fiel a la palabra de Dios como sea posible y armonizar las doctrinas bíblicas de manera que todo el consejo de Dios sea honrado. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que la idea de las confesiones no es que al formar este resumen declaren algo que no fuera verdad antes. Con esto quiero decir que no se está tratando de obligar a los que se adhieren a la confesión de algo que no estuvieran obligados anteriormente a creer por la autoridad de las Escrituras. Y esto, porque como mencionaba antes, la confesión de fe es una síntesis extraída de las Escrituras. Otra característica, ¿cierto?, de las confesiones es que tienen como objetivo la precisión doctrinal en contra de la ambigüedad. Y esto quizás se puede diferenciar o ver en muchas iglesias hoy en día. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en las confesiones históricas, por decirlo así, tenemos precisión doctrinal, mientras que hoy en día muchas veces uno conoce iglesias, en mi caso, donde su
confesión de fe, ¿no es cierto?, no es más que creemos en Dios, creemos en la iglesia y creemos en la fe y en el amor de los unos con los otros, pero nada más. Entonces esto es muy importante a la hora de las confesiones doctrinales. Otra característica es la armonía doctrinal, ¿cierto? Tienen como objetivo la armonía doctrinal en contra de la confusión y la defensa de la verdad en contra del error. En realidad, algunas de las confesiones actuales procuran minimizar las diferencias que existen entre las diferentes credos o confesiones y buscan un punto de acuerdo, ¿cierto? O puntos de acuerdo sin dirigirse directamente a los desacuerdos. Y esto no pasó normalmente en las confesiones del pasado, especialmente en las que se formularon en la época de la Reforma. Los reformadores, ya fueran luteranos, calvinistas, anglicanos, buscaron siempre hablar claramente y de ninguna manera consideraron como positivo ignorar los asuntos serios que dividían a las iglesias. En realidad, siempre sentían una fidelidad genuina a sus posiciones y por eso no temían explicarlas y defenderlas, siempre, ¿cierto?, apelando a las Escrituras. Ahora, déjenme que podamos ver algunos de los usos que les podemos dar a las confesiones de fe. Una confesión de fe es un medio útil para la declaración y defensa públicas de la verdad. Ya la iglesia, como dice segunda de Timoteo 1:13, la iglesia ha de retener la forma de las sanas palabras. Ya, como dice Judas 3, debe contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y como Filipenses 1:27, estar firmes en un mismo espíritu, combatiéndose unánimes por la fe del Evangelio. Las negritas son mías, ¿cierto? Son un agregado para que se pueda entender el énfasis. Entonces, como vemos, ¿cierto?, en estos textos, la iglesia tiene una tarea. Y en el cumplimiento de esta tarea, una confesión de fe es una herramienta útil para distinguir la verdad del error y para presentar de manera sucinta, ¿no es cierto?, las doctrinas centrales de la Biblia, de forma íntegra y en las proporciones debidas. Ahora, veamos este pequeño uso separado en dos ítems. En primer lugar, una formulación confesional, ¿cierto?, es parte de la tarea pública de enseñanza de la iglesia. Una confesión de fe ya es una definición pública para todos los que están fuera de nuestras iglesias de las cuestiones centrales de nuestra fe. Es un testimonio, ¿no es cierto?, de la fe que sostenemos a diferencia de los demás. Si bien cualquier grupo cristiano, o dentro de lo que se conoce como la cristiandad, puede afirmar creer en la Biblia y basar sus enseñanzas en la Biblia, ¿no es cierto?, fácilmente se puede ver que no creemos lo mismo, y en muchos aspectos creemos cosas distintas. Y una confesión de fe, entonces, presenta de forma más clara y delinea de forma específica el cuerpo de doctrinas de manera que podamos distinguirnos de manera honesta de los otros grupos. No sé si se han dado cuenta, como para explicar un poco más todo lo que he mencionado, no sé si se han dado cuenta que la visión de muchos es pensar, ok, no eres católico romano, entonces eres evangélico. ¿Ya? Y los evangélicos encierran a un montón de personas. Y esto sí puede llevar a un error. No es lo mismo creer que Cristo es Dios que creer que Cristo es un Dios. Entonces la distinción entre la verdad y el error siempre debe mantenerse, ¿cierto?, por amor al mundo que estamos evangelizando. No sea que ellos terminen concluyendo y viendo a la iglesia de Cristo y pensando que finalmente todos los caminos llevan al cielo. En segundo lugar, ¿cierto?, otro punto de este mismo uso
es que la confesión de fe es un instrumento también útil en la instrucción pública, pero de la congregación. Una confesión viene a ser como un tratado breve de teología y que puede utilizarse para dar a nuestra congregación una amplia exposición de la verdad. Y también nos sirve como un cerco, de alguna manera, que nos protege contra el error. Entonces facilita, además, grandemente la promoción del conocimiento cristiano y asimismo también ayuda y es útil para que el pueblo de Dios, ¿cierto?, nosotros podamos instruir a nuestros hijos. Por otra parte, las confesiones sirven como marco, ya como un marco dentro del cual nuestra congregación o la congregación que se adhiere a una confesión puede recibir con conocimiento la predicación de la palabra. Así también como alertarla cuando se está predicando algo muy novedoso o lo erróneo, ya donde quiera que se escuche la palabra. Otro uso, ¿no es cierto?, de las confesiones es que sirven, ¿cierto?, de norma pública de comunión y disciplina. La Biblia considera a la iglesia local como un cuerpo caracterizado por la paz y la unidad. Ya en Efesios nosotros leemos que la iglesia ha de guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Ya sus miembros han de ser unánimes. ¿Qué quiero decir con esto? De un corazón, de un alma, de un espíritu, de una mente, de una voz. Entonces, podemos ver que una confesión ayuda a proteger la unidad de una iglesia y a preservar su paz. Esta sirve, ¿cierto?, como base de comunión eclesiástica entre los que están casi de acuerdo como para poder andar y trabajar juntos en armonía. Congrega, ¿cierto?, junta, por decirlo así, a aquellos que sostienen una fe común, los une en una común unión. En este sentido, en este mundo de confusión, en el mundo cristiano, ¿con quiénes tendremos verdadera unidad? No hablo de amistad, ¿cierto? Respeto o consideración, porque con todos debemos ser gentiles. Aquí me quiero referir a con quiénes vamos a trabajar en causas juntos, en una misma causa juntos. De quiénes vamos a pedir consejo, de quiénes vamos a pedir ayuda o consejería. Podemos trabajar bajo un mismo fin si uno, ¿cierto?, si uno cree que la Biblia es suficiente y otro espera una revelación profética de Dios de recepción o interpretación subjetiva. ¿Acaso podremos aconsejar a alguien en un asunto eclesial si él no cree en la iglesia? Entonces, consideremos esto. Todas las iglesias tienen un credo, ¿cierto?, una confesión, ya sea escrito o entendido por sus miembros. Y todo hombre que sea realmente sabio, antes de unirse a una iglesia, deseará o querrá saber cuál es ese credo. Tiene, ¿cierto?, todo hombre sabio, toda mujer sabia, tiene el derecho de saber lo que cree la iglesia. Y la iglesia también tiene el derecho a saber lo que esa persona cree. Entonces, si una iglesia tiene un credo no publicado como prueba de comunión, deja que al final a que cualquier otra persona lo descubra por sí mismo el credo o la confesión de la iglesia. Y la iglesia misma no tiene una manera fácil de poder discernir si los que solicitan, ¿cierto?, ser parte de la membresía están en armonía con la fe común de sus miembros, ya que lo esencial, ¿no es cierto?, que ellos consideran de la común fe no se particulariza en ningún lugar de manera concreta, ¿no es cierto?, como las confesiones. Entonces, una confesión de fe publicada facilita grandemente la evaluación de la posición doctrinal de la iglesia por parte de un posible miembro y viceversa. También una confesión de fe publicada provee una norma doctrinal concisa para ser utilizada en la disciplina de la iglesia. En Romanos 16, 17, ¿cierto?, hemos de fijarnos, como dice,
en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ello. En Tito 3:10, hemos de excluir a los que perturban la paz de la iglesia mediante la falsa doctrina, ¿no es cierto? Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, ¿no es cierto? Entonces, con el objetivo de cumplir su papel de guardar la pureza de la lista de sus miembros, por decirlo así, o de los miembros, la iglesia debe o debería tener una norma doctrinal, y esa norma es bueno que se publique abiertamente, porque los hombres tienen el derecho a saber por qué particularidades van a ser juzgados. Si, por ejemplo, ellos están haciendo algo que la iglesia en algún momento va a considerar contrario a la Escritura, si está claramente en la confesión de fe, él va a saber por qué va a ser juzgado o amonestado, ¿no es cierto?, o disciplinado. Lo cierto es que la vida dentro de la iglesia local es también cierto en la comunión entre las iglesias, ¿cierto? Como nos puede ayudar para esto mismo dentro de la iglesia, entre los miembros, en la disciplina de nuestra congregación, también esto puede ayudarnos en la comunión con otras iglesias. ¿Qué iglesia, ¿no es cierto?, que de alguna manera valora la preservación de su pureza doctrinal, así como también la paz y la unidad, podría tener una comunión segura con otra entidad, ¿no es cierto?, sin saber nada de su posición en cuestiones de verdad y error? Entonces, aquí es donde también puede ayudarnos esta confesión pública de fe, porque sabemos, por ejemplo, ¿no es cierto?, que nosotros podemos estar de acuerdo en muchas ocasiones con alguna iglesia que quizá no es de una como presbiterianos, porque conocemos su confesión de fe y podemos saber en qué estamos de acuerdo y qué es lo que creen ellos. Andrew Fuller decía que el objeto de los artículos de fe, ¿cierto?, de las confesiones de fe, es distanciar a los no débiles en la fe. O sea, no es distanciar a los más débiles en la fe, ¿cierto? No es distanciar, aquí hay un error, no es distanciar a los débiles en la fe, sino a sus enemigos declarados. Es decir, la confesión lo que busca es mostrar qué es la verdad, basándose en la Escritura, y qué es el error, para así distanciar a aquellos que están en contra de la ortodoxia, ¿no es cierto?, de lo que la Biblia o la Escritura enseña. Otra característica, ¿no es cierto?, es que una confesión sirve de norma concisa mediante la cual evaluar a los ministros de la palabra. Segunda de Timoteo 2:2 nos dice que los ministros de las palabras tienen que ser hombres fieles, retenedores de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza, nos dice Tito 1:9, ¿no es cierto? Entonces encontramos que es necesario que los ministros sean sanos en la fe, dignos receptores de los misterios de Dios, quienes guarden y preserven y comuniquen el Evangelio. Entonces, ¿cómo puedo saber si un hombre es sano en la fe si no hay unos lineamientos públicos accesibles a todo el pueblo para que lo pueda calificar o para calificarlo de alguna manera, ¿cierto? Hablando en palabras más modernas. Lo más honesto que podríamos hacer es poner en conocimiento a la iglesia las bases sobre las que un ministro de la palabra va a ser probado como un buen ministro o no. R.P. Martin dice, ¿cierto?, sin una confesión de fe, la evaluación que hace una iglesia de sus ministros es fortuita y superficial en el mejor de los casos, y la iglesia estará en gran peligro de imponer las manos a neófitos, ¿cierto?, a recién convertidos, y también herejes, todo porque no mide a los candidatos al ministerio por una norma amplia y profunda. No se puede sobreestimar el daño infligido a las iglesias por la negligencia al colocar hombres en la enseñanza teológica y darles la oportunidad de moldear las maleables mentes y almas de jóvenes candidatos al ministerio. Entonces él mismo recalca, ¿no es cierto?, la importancia de la ayuda, ¿no es cierto?, que nos puede brindar el tener una confesión de fe para también evaluar a los ministros, aquellos que predican y comparten la palabra. Y por último, ¿no es cierto?, las confesiones de fe
contribuyen a un sentido de continuidad histórica. ¿Qué quiero decir con esto? Esta pregunta lo podría poner un poco más claro. ¿Cómo sabemos que nosotros, ¿cierto? Nuestra congregación, la Iglesia de la Gracia, pongámonos como ejemplo, no somos una anomalía histórica, que no somos los únicos en la historia que han creído lo que creemos? ¿Cómo sabemos, ¿cierto?, que lo que crees no ha sido una doctrina que ya la Iglesia en sus mejores momentos denunció y apartó de sí como una herejía o desviación? Nuestras iglesias actuales, ¿cierto?, muchas veces, hablando de la iglesia en Chile, en otras partes del mundo, muestran torpeza y arrogancia espiritual cuando pasan por alto 20 siglos de historia eclesiástica. A lo largo de todas estas lecciones, desde que partió Samuel, hemos visto, ¿no es cierto?, lo que ha hecho la iglesia y cosas que podemos aprender de ellos. Entonces, es muy arrogante, creo yo, de alguna manera, y torpe, pasar por alto toda esta historia y creer que podemos empezar como de cero, sin la ayuda de lo que Dios ya ha hecho en su iglesia a través de pastores y maestros en la historia de la iglesia. Y ahí es donde podemos ver que las confesiones de fe nos ayudan a no desprendernos de este privilegio, del privilegio de tener una herencia doctrinal y pararnos, ¿cierto?, sobre la obra del Espíritu Santo en su iglesia. Volvemos contigo, Samuel. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias por la respuesta. Muy, muy clara esta idea de qué son las confesiones y fundamentalmente qué utilidad tienen. Una segunda pregunta tiene que ver con algo que hasta el día de hoy es tema de discusión en algunos círculos evangélicos. Y es que se plantean ciertas objeciones al uso de las confesiones, al tener confesiones, incluso a la elaboración de las confesiones. Entonces nos gustaría saber, Alberto, cuáles son esas principales objeciones que se presenta al uso de las confesiones y también cuáles son la respuesta que podemos dar a estas objeciones que se plantean. Gracias, Samuel. Siempre o cada vez que la Iglesia ha publicado tales normas confesionales, ¿cierto?, ha escrito estas confesiones de fe, se han levantado algunas voces que han cuestionado la legitimidad de haberlo hecho. ¿Está bien que lo hicieran? Preguntan, ¿cierto? Una de las objeciones que se han planteado es que las confesiones de fe socavan la sola autoridad de la Biblia en asuntos de fe y práctica. Muchos cristianos quieren huir cuando son relacionados con ser confesionales. Cuando me refiero a ser confesionales, hablo a adherirse a una confesión. Normalmente una confesión histórica. No desean, ¿no es cierto?, no quieren estar al lado de los que dicen o afirman algún credo o alguna confesión. Ellos piensan así: mi credo, mi confesión es la Biblia y punto. Y aquí hay una falsa dicotomía: credo o confesión o Biblia. Hace parecer que los cristianos, ¿cierto?, que adoptan una confesión de fe no son bíblicos, y que los que sí, y los que no adoptan una confesión de fe o un credo sí lo son. Terminan diciendo muchos, ¿no es cierto?, ningún credo, solo la Biblia, ninguna confesión, sino solo la Biblia. Y en algunos casos esta afirmación, por decirlo así, es digna de respeto, porque pareciera que algunos de verdad están genuinamente motivados por el reconocimiento de que la Biblia ocupa un lugar singular en la regulación de la fe y de la vida de la iglesia. Es algo que también estuvimos hablando, ¿no es cierto?, en estudios anteriores, cómo los reformadores querían o trajeron la Biblia al lugar que le correspondía, ¿cierto?, como la máxima autoridad. Entonces parece genuina
este anhelo o esta objeción por parte de estas personas. Sin embargo, es un poco ingenuo creer que la Iglesia cumple completamente con su deber como columna y baluarte de la verdad, porque así llama la palabra a la Iglesia, ¿cierto? Como columna y baluarte de la verdad. Y es difícil que cumpla esta labor proclamando que cree en la Biblia. ¿Y por qué? Déjenme explicar un poco y andar un poco más en esto. La mayoría de los herejes están dispuestos a decir lo mismo, ¿cierto? Yo proclamo la verdad, yo proclamo lo que la Biblia dice, yo creo en la Biblia, esa es mi confesión. Déjenme leerles algo. Para alcanzar la verdad, debemos desechar los prejuicios religiosos, debemos dejar que Dios hable por sí mismo, apelamos a la Biblia para la verdad. Claramente se ve, o sea, muy bueno esta cita. El problema es que esta declaración está tomada de Sea Dios Veraz, publicado por los Testigos de Jehová. Entonces vemos lo complejo en este caso y lo ingenuo también de solo apelar a la Biblia, solo decir yo apelo a la Biblia. Pero aún así se pregunta, ¿por qué es necesario que se declare definitivamente lo que entendemos de las Sagradas Escrituras o lo que las Sagradas Escrituras enseñan? ¿Acaso la Biblia no es suficientemente clara en sí misma? ¿Podemos acaso hacerla más clara de lo que la ha hecho su autor? ¿Podemos, como dice un autor, sostener una vela al sol? ¿Por qué hacer un intento de hacer una prueba más explícita de lo que el que dio la Biblia ha pensado apropiada para enmarcar un intento tan vano como presuntuoso? Y a estas preguntas, ¿cierto? Basta con responder que, aunque las Escrituras son indudablemente simples y claras, sin embargo, es igualmente cierto que miles de personas, de hecho, la malinterpretan. Y esto claramente no puede ser negado. Nosotros, creo que la mayoría, si no todos, hemos visto que esto ocurre. Miles de personas la malinterpretan. Y eso en puntos fundamentales. No estamos hablando quizá de puntos que sean a veces un poco controversiales, sino de puntos fundamentales. Y a veces no la malinterpretan de manera diferente, sino de manera directamente opuesta. Déjenme que consideremos algunas de las observaciones que hace un escritor, ¿cierto? Un teólogo, Samuel Miller, sobre el concilio de Nicea. Cuando el concilio, ¿cierto?, en Nicea, comienza a examinar el tema de la idea de Arrio, ¿cierto?, sobre la divinidad de Cristo, resultó extremadamente difícil obtener de Arrio una explicación satisfactoria de sus ideas. Él no solo estaba tan dispuesto como el teólogo más ortodoxo allí presente a profesar que creía en la Biblia, o sea, al igual como todos los demás, él estaba dispuesto a profesar, creo en la Biblia, sino que además él se declaraba dispuesto a adoptar como suyo todo el lenguaje de las Escrituras, en detalle, concerniente a la persona y el carácter bendito del Señor Jesús. Pero cuando los miembros del concilio, ¿cierto?, quisieron averiguar en qué sentido él entendía ese lenguaje, evidenció una disposición él a ir evadiendo, ¿no es cierto?, y equivocando durante bastante tiempo todo esto, dificultando claramente los intentos de los más ingeniosos ortodoxos teólogos que estaban ahí por especificar qué es lo que creía Arrio y sacar los errores a la luz. Declaró que estaba dispuesto, ¿cierto?, a emplear el lenguaje popular en el tema de la controversia y quiso que se creyera que difería muy poco de la generalidad de la Iglesia. Para obtener de él una explicación de sus ideas, el concilio se dio cuenta, ¿no es cierto?, que era imposible cumplir con su objetivo, en cuanto le permitieran a Arrio atrincherarse, ¿no es cierto?, tras una mera profesión general de fe en la Biblia. Porque Arrio declaraba esto: yo creo en la Biblia, creo en lo que la Biblia enseña.
Entonces hicieron lo que el sentido común, ¿no es cierto?, al igual que lo que la palabra de Dios enseña, hacer a la iglesia en todos los tiempos anteriores, ¿ya? Y algo que también la podía capacitar para detectar a un habilidoso defensor del error. Entonces, ¿qué hicieron? En el concilio expresaron en su propio lenguaje lo que ellos suponían, ¿cierto?, ser la doctrina de la Escritura concerniente a la divinidad de Jesús. En otras palabras, ellos redactaron, ¿cierto?, una confesión de fe sobre este tema. Y una vez que la redactan, ellos dicen, ok, aquí está lo que la iglesia cree, lo que nosotros creemos, ¿no es cierto?, que la Biblia enseña con respecto a la divinidad de Cristo. Se la pasan a Arrio y a sus discípulos para que se suscriban y digan, bueno, sí, nosotros también creemos eso. Pero claramente los herejes rehusaron a hacerlo. Y se les hizo reconocer prácticamente que no entendían las escrituras como el resto del concilio las entendía. Y desde luego que la acusación contra ellos claramente era correcta. Entonces, en este ejemplo, ¿no es cierto?, histórico, por decirlo así, una confesión, podemos ver que una confesión de nuestra lealtad a la Biblia no es suficiente. Vemos esto, ¿no es cierto?, en otros movimientos como habíamos mencionado, testigos de Jehová, quizá mormones, los mismos evangélicos unicitarios, personas que niegan algunas verdades bíblicas, son personas que profesan un reconocimiento muchas veces, ¿cierto?, de la autoridad y testimonio de la Biblia. Entonces, cuando los hombres utilizan las palabras mismas de la Biblia para promover la herejía, cuando la palabra de verdad, ¿cierto?, es pervertida para servir al error, ¿qué más útil, ¿no es cierto?, que una confesión de fe que sirva, ¿cierto?, públicamente para trazar líneas divisorias entre la verdad y el error? Ahora, si de verdad aquellos que son confesionales, aquellos que se adhieren, ¿cierto?, a una confesión de fe histórica, si nosotros, ¿no es cierto?, en este caso, le concediéramos a nuestras confesiones un lugar igual al de la Biblia en autoridad, sí socavaríamos la sola autoridad de la Biblia como reguladora de la fe y de la práctica de la Iglesia. Entonces, desde ese punto, sí tendrían razón aquellos que están objetando de alguna manera. Entonces, este no era el propósito de los que trazaron estas normas reformadas. Ya ellos reconocieron, ¿cierto?, como lo hemos visto, Lutero, Calvino, Zwinglio, ellos reconocieron el lugar único de la Biblia. Ellos reconocieron además ser hombres falibles. Ellos sabían que se equivocaban. De ahí que, ¿no es cierto?, levantaron la Biblia por sobre las tradiciones, por sobre el Papa, y reflejaron estas perspectivas en las mismas confesiones que hacían. Déjenme mostrarle algunas, ¿cierto?, confesiones donde mencionan esto. En la confesión de fe bautista, ¿cierto?, en el artículo 1 del capítulo 1 de las Santas Escrituras, dice la Santa Escritura es la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. En el artículo 6 del mismo capítulo, todo el consejo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria, la salvación del hombre, la fe y la vida, está expresamente expuesto o necesariamente contenido en la Santa Escritura, a la cual nada en ningún momento ha de añadirse, ni por nueva revelación del Espíritu, ni por las tradiciones de los hombres. Veamos otra confesión distinta a la bautista, a la confesión belga. Creemos que esta Santa Escritura contiene de modo completo la voluntad de Dios y que todo lo que el hombre está obligado a creer para ser salvo se enseña suficientemente en ella. Pues ya que toda norma de culto que Dios exige de nosotros se halla allí expresamente descrita, así no les es permitido a los hombres, aunque sean incluso apóstoles, enseñar de otra manera que como ahora se nos enseña por la Sagrada Escritura. Es más, ni aunque fuera un ángel del cielo, como dice el apóstol Pablo. Otra,
¿cómo se llama? Los 39 artículos. En el artículo 6 dice, la Santa Escritura, la Escritura Santa, contiene todas las cosas necesarias para la salvación. De modo que cualquier cosa que no se lee en ellas, ni con ellas se prueba, no debe exigirse al hombre alguno que la crea como artículo de fe, ni debiera ser tenida por requisito necesario para la salvación. Entonces, ¿no es cierto? Vemos en estos escritos, en estas confesiones, en algunas, ¿cierto? En estas que he mostrado, hay otras, hay muchas otras, que hablan de la misma manera, ¿cierto? Ponen la escritura sobre cualquier otra fuente, sobre la tradición de los hombres, sobre, ¿no es cierto?, las mismas confesiones. La misma confesión declara que la escritura es la máxima autoridad. Entonces, estas confesiones reformadas, las grandes confesiones reformadas, no pretenden convertir en verdad algo que no fuera verdad anteriormente. No se proponen obligar a los hombres a que crean algo que ya no están obligados a creer en base a la autoridad de la Escritura. Un credo o una confesión es simplemente una declaración de fe, ¿no es cierto? Como habíamos mencionado. Credo significa creo, y como tal, al final no disminuye más la autoridad de la Biblia que decir creo en Dios, creo en Cristo o creo en la Biblia. Los que dicen, ¿cierto?, no confesar otro credo, o ¿cierto?, otro credo que la Biblia, en realidad tienen un credo, solo que no está escrito. Entonces, a los que están preocupados, ¿cierto?, a los que objetan de esta manera, porque las confesiones minen o socaven, ¿no es cierto?, la autoridad de la Biblia, les decimos, o les podemos mencionar que, sin reservas, que la base final de la fe y las prácticas cristianas es la Biblia, no la confesión de fe. Otra objeción que se hace es que las confesiones de fe son inconsecuentes con la libertad de conciencia delante de Dios. Y en esta objeción hay dos grupos. Están algunos, ¿cierto?, que dicen esto y que consideran toda autoridad, tanto la bíblica como la confesional, como perjudicial en cuanto a la libertad de la conciencia. Y ya que este tipo de personas ni siquiera toma, no solamente está apelando contra la confesión de fe, ¿no es cierto?, sino que de la Escritura, entonces al rebelarse también contra la misma norma superior de la Biblia, no voy a ahondar en ellos, porque claramente ya sabemos que están mal, están yendo en contra de la misma palabra, que es la única en este caso que puede sujetar nuestras conciencias, por decirlo así. Para los otros, ¿cierto?, el otro grupo, la objeción se basa en la apelación a la libertad de conciencia y es simplemente una consecuencia de la misma objeción anterior, ¿cierto? La preocupación por la autoridad de la Escritura. Y no puedo negar que sí puedo tratar de entender un poco, ¿cierto?, que estas personas parecen estar sinceramente procurando defender la premisa de que la conciencia, ¿cierto?, ha de estar ligada únicamente por la autoridad de la palabra de Dios, ¿cierto? No puede estar ligada por la tradición de los hombres, por una confesión específica, sino solo por la palabra de Dios, y algo que estamos totalmente de acuerdo. Ellos apelarán a su libertad, ¿no es cierto?, para seguir al Señor de acuerdo a su luz, a la luz que tienen y a su libre y particular examen de la Escritura. Ellos, este grupo de personas, ¿cierto?, va a afirmar que desean ser libres para ser guiados hacia la Escritura, pero sin prejuicio. Ahora, ¿qué respuesta podemos dar a esto? Y voy a ir a las mismas, ¿no es cierto?, confesiones, porque mostramos que a veces estas objeciones no son correctas de alguna manera, o muestran las mismas confesiones, ¿cierto?, que no están apuntando o no están haciendo la crítica correctamente. La confesión de fe bautista, ¿cierto?, el artículo 2, el capítulo 21 de la libertad cristiana y de la libertad de la conciencia dice: solo Dios es el Señor de la conciencia y la ha hecho libre de las doctrinas y los mandamientos de los hombres que estén de alguna manera en contra de su palabra o que no estén contenidas en esta.
Entonces vemos que la misma confesión en este caso habla, ¿no es cierto?, que el Señor, ¿cierto?, solo Dios, por medio de su palabra, es el Señor de la conciencia, nada más. Si una persona tiene ligada su conciencia a la palabra de Dios, una confesión de fe nunca les va a hacer daño. Los temores que pueden tenerse, ¿no es cierto?, con respecto a la libertad de conciencia, estarían justificados si se requiriera que una persona se adhiera o se suscriba a una confesión sin que el que lo va a hacer examine la confesión o los artículos de fe que están ahí en la confesión, o también si se le obligara a adherirse a un credo o una confesión bajo la amenaza o bajo un castigo, ¿cierto? Si no te adhieres, entonces te vamos a castigar, si no te adhieres, entonces vamos a hacerte esto. Pero si alguien, ¿no es cierto?, está persuadido de que el contenido de la confesión es bíblico, ¿cierto?, y se suscribe o se adhiere voluntariamente, libremente, entonces una confesión de fe no hace injuria, no hace ofensa a la conciencia, no ofende a la conciencia. Un hombre tiene libertad en cualquier momento, ¿cierto?, en cualquier momento, para renunciar a la confesión de la iglesia si no puede ya suscribirla con una buena conciencia. Está en total libertad para hacerlo. Y tiene también la misma libertad de unirse a una congregación donde pueda tener comunión con una buena conciencia. En pretexto, ¿cierto?, hay que tener cuidado que cualquier aberración doctrinal o moral también puede introducirse en la iglesia bajo el pretexto de la libertad de conciencia. De ahí que las confesiones puedan también ser de gran ayuda para nosotros. Volvemos contigo, Samuel. Evidentemente, cuando se plantean estas objeciones, es necesario tener una respuesta, ¿verdad? Es necesario dar una respuesta a estos cuestionamientos y en ese sentido es muy útil lo que acaba de compartir nuestro hermano Alberto. La última pregunta, Alberto, tiene que ver con, más que una pregunta, es pedirte que puedas hacer un repaso general de cuáles son las confesiones de fe más importantes, más relevantes, quizás las más conocidas. A mi mente viene la confesión de Westminster, la confesión bautista de Londres, pero hay también algunas otras que son importantes, que son relevantes. Nos gustaría que te pudieses referir a ellas de manera general. Gracias, Samuel. Ya para esta última pregunta, ¿cierto?, para la última exposición, por decirlo así, me voy a limitar a las confesiones de la Reforma, ¿no es cierto?, y la posreforma. No voy a hablar de ningún credo ni confesión anterior a la Reforma. Y aún así, aunque hable de aquellos que se formularon en Reforma y posreforma, no intento ser exhaustivo para nada. Hay muchas confesiones. Así que voy a tratar de limitarme quizá a las más importantes que se presentaron durante estos tiempos. Déjenme, antes de partir, pedirles disculpas porque hay algunos nombres que están en alemán y claramente en inglés y no sé pronunciarlos. Así que me disculpan desde ya. Bueno, déjenme partir con una confesión de 1527, la confesión de Schleitheim. Estos fueron 7 artículos, ¿cierto?, redactados por un hombre llamado Michael Sadler y adoptados por los hermanos suizos, la Iglesia Libre de la Reforma Zwingliana. Ya estos, no sé si recuerdan, ¿no es cierto?, hablamos en los tiempos de Zwinglio, en los tiempos de la Reforma también, de la Reforma Radical. Bueno, aquí podemos tener una confesión que se adhiere a este grupo, ¿no es cierto? Estas dan una declaración clara de los conceptos distintivos de la rama principal de los anabautistas. Aquí hablan, ¿cierto?, sobre el bautismo, la disciplina, ¿no es cierto?, en este caso la excomunión de aquellos que no se adhieren.
a lo que ellos profesan, la cena del Señor, la separación del mundo, o separación de aquellos que creyentes que, o sea, que se llaman creyentes, pero en realidad viven no en conformidad a la Escritura, los pastores, ¿no es cierto? Y de los juramentos, ¿cierto? Como habíamos mencionado anteriormente en algunos de los estudios anteriores, ellos estaban en contra del juramento. Otra importante confesión, ya en 1530, es la Confesión de Augsburgo, también la mencionamos en uno de los estudios, ¿no es cierto? Es la primera confesión protestante de importancia. Es un relato moderado de las enseñanzas luteranas, pero que fue compilada por Felipe Melanchthon, él podríamos llamarlo sucesor de Martín Lutero, y que fue presentada en la Dieta Imperial, ¿no es cierto?, en el Parlamento de Augsburgo. Esta claramente retiene una posición sin ningún rival a través del luteranismo. En 1531, Felipe Melanchthon, ¿cierto?, escribió una apología a favor de ella, y en respuesta hubo también una refutación católica. Su revisión subsiguiente, ¿no es cierto?, de la confesión hizo que se suavizara, ¿no es cierto?, especialmente su afirmación de la verdadera presencia de Cristo en la cena, que al final esto terminó provocando una controversia amarga. Fue, podríamos llamarla la original, la inalterada, que fue reafirmada como el documento básico del luteranismo. En el libro de Concordia, del cual vamos a hablar más adelante, aquí, bueno, se habla, ¿cierto?, se empieza con la Trinidad, condena, como habíamos mencionado también en los estudios anteriores, condena a los herejes antiguos y a los anabautistas, pero una cosa importante también es que en esta confesión no se dice nada con respecto a la predestinación. Otra confesión es la tetrapolitana, sometida también a la misma dieta, pero por 4 ciudades, encabezadas por Estrasburgo. También recuerdan, no sé si mencionamos esta ciudad en el tiempo cuando hablamos de Calvino, ¿no es cierto? Aquí estaba Martín Bucero, en esta ciudad. Y como él estaba involucrado, ¿no es cierto?, en la reforma en Estrasburgo, también se dice que esta confesión fue obra principalmente de Martín Bucero. Esta podríamos llamarla que es la confesión de fe oficial de los seguidores de Ulrico Zwingli. No pudo, ¿no es cierto?, aceptar la confesión de Augsburgo luterana sobre la Cena del Señor, respecto a la cual, entre otras cosas, trató de mediar entre los luteranos y los zwinglianos. Recordemos que había algo que separó claramente las conversaciones entre Zwingli y Calvino, y Lutero, entre los luteranos y los seguidores de Zwingli, que fue la Cena del Señor. Esta confesión consiste en 23 capítulos, bastante similar a la confesión de Augsburgo, tanto en formato como en teología, y retiene la misma esencia, ¿no es cierto?, en cuanto a moderación. Sin embargo, en el primer capítulo declara específicamente que no se debe enseñar sino aquello que esté explícitamente declarado en la Escritura. Este es un tópico, ¿cierto?, o una frase, por decirlo así, que la confesión de Augsburgo omite. De ahí tenemos la primera confesión helvética, ¿cierto?, de Suiza, de 1536. Suiza estuvo durante mucho tiempo sin una fórmula, por decirlo así, uniforme de confesión, teniendo cada ciudad su propia confesión. Entonces fue en 1536 que la necesidad de uniformar, ¿cierto?, en este caso el credo de las iglesias se hizo sentir. La primera confesión, ¿no es cierto?, en común de las ciudades suizas y reformadas viene a ser la helvética, redactada por Bullinger, ¿no es cierto?, este hombre que termina siendo el sucesor de Ulrico Zwingli y otros, ¿cierto?, también con la ayuda de Martín Bucero y Capito. En esta todavía se esperaba, de alguna manera, reconciliar a los suizos, ¿cierto?, los de Zwingli, con los luteranos. Esta empieza con la escritura, da prominencia al ministerio de la iglesia y trata del gobierno temporal. Y según esta confesión, ¿no es cierto?, la tarea suprema del gobierno es promover la verdadera religión.
también habla sobre el matrimonio. Se le conoce, ¿cierto?, como la segunda confesión de Basilea también, que es el lugar donde fue acordada, solo que la primera confesión de Basilea fue una declaración, ¿cierto?, suiza, en este caso, pero que tenía autoridad solamente local, ¿ya? Por eso es que esta segunda confesión de Basilea o la primera helvética es uniforme, ¿cierto? Trata de abarcar muchos más, en este caso, ciudades, por decirlo así, o iglesias. La Confesión de Ginebra de 1536 fue producida por Juan Calvino y William Farel, ¿cierto? Estos personajes de los cuales hablamos también en una de las clases anteriores, como parte de la constitución de la recientemente reformada iglesia de la ciudad. ¿Se acuerdan que habíamos visto, ¿no es cierto?, que ellos estaban reformando Ginebra y entre esos querían hacer que toda la ciudad, en este caso, se comprometiera? Bueno, en ese anhelo se produce esta confesión. Fue la única entre todas las confesiones de la Reforma en este sentido, fue única en este sentido, en que exigía la suscripción, o ¿cómo se llama? Por todos los ciudadanos, ¿cierto? Por todos los residentes de Ginebra. Claramente esto fue imposible, lo mencionamos también, como lo comprobaron los acontecimientos. Tiene 21 artículos bien breves que comienzan con la escritura, como la palabra de Dios, incluyen la tradición humana, la excomunión y la vocación cristiana de los magistrados. Pero tampoco habla de la predestinación, por ejemplo. La segunda confesión helvética, en 1566, siempre suiza, es una revisión, ¿cierto?, de la confesión personal de Bullinger, aprobada en Zúrich por las ciudades suizas reformadas que ahora incluían a Ginebra. A pesar de que es un libro corto, ¿cierto?, ha sido traducido ampliamente esta segunda confesión helvética y ha ejercido influencia como tal vez, para algunos, la más madura de las confesiones reformadas. Está caracterizada, ¿cierto?, en parte por una preocupación por la continuidad con la ortodoxia católica de la Iglesia primitiva y por un punto de vista práctico y pastoral. Por ejemplo, en el artículo 1 sobre la Escritura declara que la predicación de la palabra de Dios es la palabra de Dios. La participación de Ginebra se basa en el consenso de Zúrich, ¿ya?, sobre la Cena del Señor, acordada entre Calvino y Farel para Ginebra y Bullinger para las iglesias suizas más zwinglianas, en la cual al final termina predominando un poco más la posición, por decirlo así, de Zwingli, o de las iglesias zwinglianas. Otra confesión es la confesión gálica, ¿cierto?, la francesa de 1559, adoptada en el primer sínodo o asamblea nacional, ¿no es cierto?, de las iglesias reformadas en París. Es una reconstrucción en 40 artículos de un anteproyecto que había sido enviado desde Ginebra, ya por Calvino, a los cuales le terminaron haciendo algunos cambios. En realidad le agregaron unos artículos más. El artículo 2, por ejemplo, de esta confesión declara que Dios se revela primeramente en la creación y en segundo lugar y más claramente en su palabra. Reconoce tres credos, los primeros tres credos, ¿no es cierto?, de la iglesia primitiva, por llamarlo así, y también incluyó una exposición sobre la predestinación, la doctrina de que Dios, ¿cierto?, elige quién será salvo. La confesión escocesa de 1560 es la primera confesión de la Iglesia Reformada de Escocia, que más adelante es sustituida por la confesión de Westminster, que también la vamos a nombrar. Fue redactada, ¿cierto?, por John Knox y otros 5 hombres también llamados Knox: Douglas, Rowe, Sporiswood, Wheelock y Windham. Esta confesión tiene un tono, ¿cierto?, algunos lo llaman como vigoroso y hasta desordenado, porque refleja la prisa crítica en la que fue producida. En realidad se produjo solamente en 4 días. En 4 días se escribió esta confesión.
y se basa en una gama amplia, ¿no es cierto?, de fuentes reformadas, abarcando desde las experiencias de Knox, ¿cierto?, de John Knox en el continente y en Inglaterra. Bueno, aquí podemos ver que primero los artículos vienen sobre Dios y la creación, habla también sobre la elección, habla de la encarnación, de la cruz. También se menciona que fuera de la iglesia, de esta iglesia, ¿cierto?, de esta iglesia, no hay ni vida ni felicidad eterna, pero esta iglesia es invisible, conocida solamente por Dios, declara la confesión. Las señales de la iglesia verdadera, según la confesión, ¿no es cierto?, incluyen la disciplina, al igual que la palabra, ¿cierto?, la predicación de la palabra y los sacramentos. Aquí se condena, ¿no es cierto?, la idea de que los sacramentos sean solamente símbolos. Y en realidad esta confesión hasta el día de hoy ha gozado de considerable aprecio. Tenemos también la confesión belga, la confesión de Bélgica de 1561, redactada por Guido de Bresse. Este fue un pastor, ¿cierto?, teólogo reformado, que se cree, ¿no es cierto?, que fue estudiante de Calvino y de Beza en Ginebra. Es redactada, ¿no es cierto?, como una defensa a favor de los reformados perseguidos en los Países Bajos. Entonces tenemos por decirlo así, la primera confesión en Holanda, en los Países Bajos, que finalmente llegó a ser en Dort, en 1619, una de las normas doctrinales de la Iglesia Reformada holandesa, junto con el Catecismo de Heidelberg y los cánones de Dort. Sigue muy de cerca la confesión gálica, ¿cierto?, la francesa, que antes mencionamos, en su disociación apologética de los anabautistas, pero es menos polémica, completa y elaborada, especialmente sobre la Trinidad, la Encarnación, la Iglesia y los sacramentos. En conjunto, se considera por algunos, o por muchos quizá, la mejor declaración del sistema calvinista de doctrina, con la excepción de la Confesión de Westminster. O sea que después de la Confesión de Westminster, se considera que la Confesión belga declara mucho más claramente y de mejor forma el sistema calvinista de doctrina. Los 39 artículos de 1563, los mencionamos también en una de las clases anteriores, es la confesión básica de la Iglesia de Inglaterra, reformada, ¿no es cierto?, de la Iglesia anglicana. Y que ¿no es cierto?, que aparece bajo Elizabeth I, fueron destilados o hechas, ¿no es cierto?, por Cranmer, los 42 artículos, pero que al final, con un cambio final, terminan en 39 artículos. Y se destinan, ¿cierto?, a ser instrumento de la unidad religiosa nacional. Y podríamos decir que los 39 artículos, también como lo mencionamos en su momento en el estudio anterior, era una vía media entre Roma y el protestantismo. Refleja diversas influencias continentales, ¿no es cierto?, más luteranas en cuanto a la predestinación, y al permitir creencias y prácticas que no sean contrarias a la Escritura, y más reformadas en cuanto a los sacramentos. Cuando hablamos de reformadas nos centramos un poco más a las doctrinas como más calvinistas. ¿Okay? En 1577 tenemos la Fórmula de Concordia. Este es un documento largo que resuelve, o que buscó resolver, ¿no es cierto?, de alguna manera resolvió las controversias luteranas entre los filipistas, ¿cierto?, aquellos que se habían acomodado a Felipe Melanchthon, ¿cierto?, el sucesor de Lutero, y los necioluteranos, así se le llamaba, ¿cierto?, a los discípulos auténticos de Lutero mismo. Entonces hubieron controversia entre estos dos grupos, y esta fórmula, la Fórmula de Concordia, busca resolver estas controversias. Fue compilada principalmente por James Andrea y Martín Chemnitz. Tiene una exposición equilibrada, cuidadosamente equilibrada, y tuvo el efecto de
la reconciliación que había ya con los calvinistas. Fue incluida, ¿no es cierto?, en el libro de Concordia Luterano, junto con los tres credos, la Confesión de Augsburgo, ¿cierto?, la que mencionamos, y su apología, los artículos de Esmalcalda, de Lutero, y el Tratado sobre el Poder y la Primacía del Papado de Melanchthon, y los Catecismos largos y breves de Lutero. Toda esta grupo, esta lista, ¿no es cierto?, de colección comprende todas las normas doctrinales generalmente aceptadas del luteranismo, y es aceptada por la mayoría del clero, ¿cierto?, de los ministros luteranos al ser ordenados. Una respuesta conciliadora a la fórmula de la concordia fue una armonía de las confesiones de fe de las iglesias ortodoxas reformadas, que fue publicada en Ginebra en 1581, que así como vio, ¿cierto?, que así como trataba de haber una unión entre los diferentes grupos de luteranos, esta intentó hacer lo mismo entre los protestantes. Fue producida por Jens Salvard y Beza, entre otros escritores, pero esta armonía de 15 confesiones protestantes, incluyendo la de Augsburgo, surgió con el deseo de un credo común, pero tuvo muy poca aceptación fuera de los círculos reformados. Aquí llegamos a una de las confesiones quizá más conocidas y quizá más importantes a lo largo de la historia, que es la Confesión de Fe de Westminster de 1646. Es una exposición altamente sistemática de la ortodoxia calvinista de notable amplitud, equilibrio y precisión. Así claramente la definen. Fue adoptada, ¿no es cierto?, por la Iglesia de Escocia en 1647. Posteriormente, esta llegó a ser la confesión de la mayoría de las iglesias presbiterianas, y con algunos cambios, como vamos a ver más adelante, de las iglesias congregacionales y aún bautistas, en Gran Bretaña y Estados Unidos. Fue obra, ¿cierto?, de los teólogos principalmente puritanos de la Asamblea de Westminster, y que fueron comisionados para producir una confesión que uniese a Escocia e Inglaterra. Provee, ¿cierto?, ya un calvinismo mucho más desarrollado, reflejando la influencia de la teología del pacto puritano y los artículos irlandeses de 1615. Sus rasgos más controversiales incluyen la doble predestinación, ya, junto también con el libre albedrío y las causas secundarias. También habla de un pacto de obras con Adán, y una doctrina puritana de la seguridad, y un concepto sabatario también del domingo. A pesar de que sí tiene críticos esta confesión, aún sus mismos críticos reconocen su solidez y solemnidad. De ahí que, como había mencionado antes, sea conocida como quizá una de las confesiones de fe más grandes o importantes que se han producido hasta el día de hoy. De ahí tenemos en conjunto la plataforma de Cambridge en 1648 y la Declaración de Saboya en 1658. Estas fueron los formularios fundamentales del congregacionalismo norteamericano e inglés respectivamente. ¿No es cierto? La de Cambridge, norteamericano; la de Saboya, inglés. Thomas Woodwin, ¿cierto?, y John Owen, estos puritanos, eran líderes de un comité de 6 teólogos designados para redactar esta confesión. En cuanto a doctrina, básicamente reproducen la confesión de Westminster, y por eso mencionaba antes que la de Westminster había sido adoptada por los congregacionalistas y por los bautistas, solo que con algunos arreglos, ¿cierto?, o cambios. Reproducen la confesión de Westminster, pero con cambios necesarios para proveer una política eclesiástica de congregaciones independientes, ¿cierto?, donde se entiende la autonomía de cada iglesia local, a diferencia de los presbiterianos. Que este gobierno presbiteriano es el que menciona la confesión de Westminster. Y tenemos también la Confesión Bautista de Londres. Tenemos la de 1644 y la de 1677-89.
La Declaración de Londres, que sale, ¿no es cierto?, en 1644, es hecha por 7 congregaciones bautistas en Londres, y este documento había sido desarrollado para distinguir a las iglesias bautistas reformadas, ¿ya? Que siguieron la fe evangélica histórica de la Reforma, de los anabautistas y de los recientes, ¿cierto?, formados bautistas arminianos. Entonces podríamos decir que esta declaración o esta confesión de Londres de 1644 es hecha por bautistas reformados o bautistas calvinistas, llamémoslo de esta manera, para que sea un poco más claro quizá. De ahí, más adelante, aparece la confesión de 1677, que se publica, que después es conocida como la de 1689, más conocida, ¿cierto? Así. Se basa en gran medida en el más puritano de los documentos, que es el que acabamos de mencionar, la Confesión de Westminster de 1647. Cuando uno hace una inspección un poco más detallada, se revela, ¿cierto? Se puede ver que está aún más íntimamente relacionada con la revisión de la Confesión de Westminster que hizo John Owen, ¿cierto?, con otros puritanos, que es la que nosotros también mencionamos recién, que es la Declaración de Saboya, esta confesión de fe de las iglesias congregacionales. En su confesión, ¿cierto?, los bautistas usaron a propósito, al igual que los congregacionalistas, documentos que ya existían. En este caso ocuparon la confesión de fe de Westminster y la de Saboya para mostrar, ¿cierto?, demostrar su acuerdo con la mayoría del pensamiento teológico en sus días. Al hacer esto, ellos estaban declarando con algo de vigor, ¿cierto?, su propio deseo de ser colocados en la amplia corriente de cristianismo confesional reformado inglés. O sea, ellos claramente, porque si ustedes pueden, bueno, si alguna vez pueden verlo, la confesión de Westminster y la confesión de fe de Bautista de 1689 es muy parecida, en realidad siguen casi los mismos patrones y solo cambian algunas cosas, mostrando así que no trataban de creer cosas diferentes, aunque sí diferían en algunas cosas. Entre ellas, los bautistas, ¿cierto?, no reconocían los sacramentos como lo reconocían los anglicanos y los católicos romanos. Ellos creían en 2 ordenanzas, ¿cierto?, la Cena del Señor y el bautismo de los que profesaban ser creyentes. Ya los primeros bautistas preferían ser bautizados por inmersión. Y en el gobierno eclesiástico bautista, la congregación tenía completa autoridad, ¿no es cierto?, como los congregacionalistas, podía llamar a su pastor y despedirlo. No había obispos ni superintendentes en la estructura bautista. Ningún grupo tenía poder gubernamental sobre otras congregaciones individuales. Y por último, no está de más mencionar la confesión de Dositius, que es la más importante confesión ortodoxa de tiempos modernos, que define la teología ortodoxa en comparación con el protestantismo. Este Dositeus, ¿cierto?, fue un patriarca de Jerusalén, entendiendo que así se les conoce a la iglesia ortodoxa, ¿cierto? Hay patriarcas, que presidió en ese lugar el sínodo, ¿no es cierto?, que canonizó esta confesión. El blanco, por decirlo así, o a quien atacó esta confesión, fue específico. Fue a Cirilo Lucaris, este patriarca, que también era, que era de Constantinopla, ¿cierto?, que fue atraído, este Cirilo fue atraído hacia el protestantismo. Entonces él intentó hacer su propia confesión de fe, haciendo una interpretación calvinista o totalmente calvinista de la doctrina ortodoxa. De ahí es que nace esta confesión de Dositeus para contradecir o exponer las diferencias con este Cirilo. Entonces podemos ver que la iglesia, la cual es llamada columna y baluarte de la verdad en la palabra, es una iglesia confesante. A lo largo de la historia vemos una iglesia confesante que goza,
¿cierto? Que se goza en la claridad de la verdad y en guardar y promulgar la verdad. Quiera Dios, ¿no es cierto?, que nosotros como iglesia local y la iglesia, ¿no es cierto?, hoy en día nuestra iglesia, la iglesia de Cristo, a lo largo de todo el mundo, también se goce en la claridad de la verdad y en guardar y proclamar esta verdad. Y aquí me despido. Volvemos contigo, Samuel. Dios bendiga a nuestro hermano Alberto, Dios bendiga a nuestro hermano Alberto y el don que le ha dado de poder compartir y exponer estos temas y para beneficio de nosotros como congregación y también de todos quienes están conectados y quienes están en algún momento viendo la repetición, luego que esto queda en las plataformas digitales. Vamos a dar por terminada esta reunión, vamos a agradecer a Dios por este tiempo porque Él ha sido fiel, Él ha provisto alimento y formación, ¿no es cierto?, espiritual para nuestras vidas. Y también en este caso, estas enseñanzas de la historia de la iglesia que nos ayudan también a conocer un poco de nuestra historia como pueblo de Dios y a aprender lecciones y a sacar aprendizajes de lo que han vivido nuestros padres en la fe, podríamos decirlo de alguna manera. Les invito, amados hermanos, a que oremos al Señor, a que demos gracias por este tiempo. Señor, te damos infinitas gracias por tu misericordia, porque nos permites reunirnos una vez más, Señor. Destinar este tiempo necesario, Señor, como pueblo tuyo para ser instruido, para ser enseñado, Señor, en este caso, sobre la historia de la iglesia, Señor, sobre fundamentalmente tu providencia, Señor, tu obrar a través de los siglos en medio de tu pueblo, Señor. Muchas gracias por este tiempo. Muchas gracias por este conocimiento que podemos adquirir y por estas lecciones que podemos aprender respecto de lo que aconteció, Señor, a tus hijos a lo largo de los siglos, Señor. Te damos toda la gloria, toda la exaltación, Señor, porque sabemos que esto proviene de ti, esta misericordia de poder ser instruido, Señor. Te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, Señor. Amén. Amados hermanos, Dios les bendiga. Nos volvemos a reencontrar, si es la voluntad de nuestro Señor, el próximo día jueves a las 21:30 horas en nuestro estudio bíblico.